Voy a presentar a África Pastor, después daré paso a su vídeo, ¿no? Al vídeo que nos ha mandado. África Pastor es empresaria, madre de 4 hijos. Su hija Daniela es la más pequeña. Para ella escribió en forma de cuento el libro de Daniela. Y también para todos aquellos menores transgénero, para que puedan descorrer el velo de silencio detrás del que han de vivir. Ha puesto en marcha una fundación que lleva el nombre de su hija, Fundación Daniela, de la que actualmente es vicepresidenta. La Fundación Daniela se caracteriza por su filosofía abierta y para dar visibilidad a todos los menores trans y darles apoyo en todos los campos según ella misma manifiesta. Después va a intervenir Paloma, que es madre de niña trans y también forma parte de Fundación Daniela. Quería dar las gracias al hospital, al Instituto de la Mujer, al Ayuntamiento de Yin y en especial a María Jesús López Iniesta por darme hoy la oportunidad de estar aquí con vosotros. Siempre pensé que pasaría por esta vida cumpliendo las expectativas que el mundo tenía preparadas para mí. Expectativas que van variando, dependiendo de la época en que nos toca nacer y de otros muchos factores como la educación, la familia, el ambiente que te rodea, nuestro aprendizaje personal. Expectativas de otros que os digo que creo que nunca logré. Las mismas expectativas que puse en cada uno de mis hijos y de mis hijas, incluso antes de que nacieran. Expectativas que empezaban a tomar forma exactamente en el momento que me informaban de cuál era su sexo. Y es que el sexo de una persona es algo muy importante, te condiciona desde el primer momento y tu vida se dibuja de una manera u otra dependiendo de él. Bueno, en realidad, dependiendo de cuáles sean tus genitales. Así que incluso antes de nacer ya estamos sometidos a la primera clasificación de nuestras vidas. Si naces con vagina, serás clasificada mujer, si naces con pene, serás clasificado hombre. Una clasificación que no permite ninguna variación. Incluso en el caso de que nacieras con unos genitales ambiguos, lo más sencillo era proponer a la familia una cirugía. Era impensable llevarte un bebé a casa sin saber exactamente qué sexo tenía. Así que unas veces, dependiendo de su cariotipo y otras dependiendo de su morfología genital, llegando incluso a medir lo que podía parecer en principio un pene, pero que después de esa medición se valoraba como un clítoris, se decidía intervenir quirúrgicamente a ese bebé con el objetivo de volver a casa con un bebé en brazos, con unos genitales correctamente diferenciados para la mayoría y, por supuesto, un sexo legal en el registro civil. Pues, ¿qué pasaba aquí exactamente? Que lo importante no era ese bebé, lo importante eran sus genitales. Sus genitales, para que pudieran clasificarse y de esa manera cumplir las expectativas de la sociedad. Hombres o mujeres, rosa o azul, blanco o negro, cerrando así cualquier otra posibilidad. Solucionados de alguna manera estos inconvenientes que parecían poco frecuentes, pero que al fin y al cabo nos permitían seguir con el orden establecido, aparecen adultos que dicen ser o pertenecer a un género diferente al asignado al nacer. Quiero decir que aunque a simple vista parecían hombres y sus genitales y sus características sexuales secundarias eran lo que se esperaba de un hombre, decían que eran mujeres. Y lo mismo en el caso contrario. Aunque parecían mujeres, incluso sus genitales y sus caracteres sexuales secundarios eran lo que se esperaba de una mujer, decían que eran hombres. Algo impensable, un enigma. Un enigma que solo algunos médicos se interesaron por él y que pocos, muy pocos de esos hombres y mujeres se atrevieron a compartir. Un enigma al que se le dio el nombre de transexualidad gracias al doctor Harry Benjamin. Al poco tiempo, este enigma fue catalogado de disforia de género por el doctor John Money. No tardó mucho en pasar a formar parte de una clasificación más en el DSM, con el nombre de trastorno de la identidad de género, dando nombre así a las UTIC, unidades de trastorno de la identidad de género, dando un mensaje al mundo claro y contundente, que nos ha calado profundamente, haciendo del pensamiento de unos pocos una creencia fuertemente arraigada. Las personas transexuales sufren un trastorno y su identidad en sí también lo es. Una creencia que ha hecho la vida de muchas personas muy difícil y que todavía hoy lo sigue siendo. A pesar que la T de trastorno ha desaparecido legalmente,
llamándose ahora estas unidades UIG, esa T de trastorno no ha desaparecido de la mente de los profesionales que conforman las mismas. Con el paso del tiempo, alguien se dio cuenta que las personas transexuales decían sentirse así de toda la vida. Pero de toda la vida, ¿qué quería decir exactamente? Si la norma era que llegaran a las unidades cuando cumplían 18 años. Así que el pensamiento era que ese, el momento en el que cumplían 18 años, era el momento en el que se convertían en personas transexuales. Al poco tiempo empiezan a ver la luz diferentes estudios que hablan de adolescentes que dicen no estar conformes con el género que se les asignó al nacer. Holanda fue uno de los países más punteros y con esos primeros estudios, profesionales de todo el mundo, como Norman Spack en Boston, Estados Unidos, empiezan a dar la cara por esos adolescentes. Se empieza a escuchar hablar de bloqueadores hormonales, inhibidores de la pubertad, protocolos, estadísticas, transición, hormonación cruzada, cirugías de reasignación sexual, vulgarmente llamadas cirugías de cambio de sexo, masculinización de tórax, conocida como mastectomía. Se escucha hablar y eso supone un cambio, pero todavía se escucha y se lee miedo en cada una de las publicaciones y las ponencias. Miedo a una realidad que siempre ha existido, pero que nadie se atrevía a hablar de ella. Miedo por lo que los compañeros de profesión pudieran opinar. Por el qué dirá la sociedad. Miedo por salirse de las normas establecidas. Miedo que finalmente repercutía en muchas personas alargando su sufrimiento. Sufrimiento para las personas transexuales y para los profesionales que sin ningún género de dudas la T de trastorno nunca existió, pero sí la T de transexualidad. Ellos seguían siendo juzgados literalmente por sus propios compañeros. Cuando se empieza a hablar de adolescentes, se dan cuenta que esos adolescentes transexuales también dicen que se sentían así de toda la vida. Pero de toda la vida, ¿cuándo es exactamente? De toda la vida es exactamente desde que podían recordar. Y desde que podían recordar, siempre habían sentido que su género, su sexo, era otro que el que se les había asignado al nacer. Así que después de mucho pensar, se dieron cuenta que quizás a lo que se referían con lo de toda la vida es que se sentían así desde la infancia. Y es cuando la Academia Americana de Pediatría afirma que el conocimiento de una criatura de ser niño o niña comienza en el primer año de vida y que la identidad de género, ese saber quién uno es estable desde los 4 años. Ahí es cuando se sabe que siempre serán niño o niña. Yo soy una niña, siempre he sido una niña. Yo no sabía poner nombre a lo que a mí me pasaba. Así que la querida pregunta queda contestada y algunos de los que empiezan a escuchar llegan a la conclusión que si verdaderamente el conocimiento de una criatura de ser niño o niña comienza en el primer año de vida y su identidad de género es estable a la edad de 4 años, también fue estable y sigue siendo estable para esas personas adultas que dicen no pertenecer al género que le asignaron al nacer. Y sabiendo que el género no depende ni de la educación ni del ambiente y no es algo que se pueda modificar ni educar, diríamos que las personas no se hacen transexuales, nacen transexuales. Así que los niños y las niñas transexuales existen. Siempre fueron transexuales. Son transexuales de toda la vida. Y ahora os quiero presentar a este bebé. A simple vista lo clasificaríamos como un niño. Si yo ahora os presento a este bebé y os pregunto qué veis, seguramente me diréis que es un niño. Pero si le damos un poquito más de tiempo y le damos la oportunidad de que nos diga quién es, nos dirá que es una niña. Es una niña que se le asignó un sexo masculino al nacer por el aspecto de sus genitales. Es una niña que tiene un sexo y un nombre con los que ella nos identifica. Y es que los genitales, a pesar de lo que pudiéramos pensar, no definen a ciencia cierta la identidad de una persona. Verdaderamente no existe una forma correcta de ser hombre o de ser mujer. Existen infinitas posibilidades. ¿Dejaría yo de ser mujer si mañana me extirpara el útero, mi vagina o mis pechos? ¿O sería la misma mujer que he sido siempre? ¿Dejarías de ser un hombre
si en un accidente pierdes tus testículos, incluso el pene? ¿O seguirías siendo el mismo hombre que has sido siempre? Es cierto que tus genitales no estarían, pero tu identidad sería la misma. Seguirías sintiéndote hombre y yo me seguiría sintiendo mujer, tal y como me he sentido, ¿sabéis desde cuándo? Desde siempre. Los niños, niñas y adolescentes trans lo único que quieren es que se les reconozca su derecho a ser quien ellos y ellas dicen que son, sin necesidad de una evaluación y seguimiento psiquiátrico, a tener la posibilidad, que no digo la obligatoriedad, de recibir un tratamiento endocrino en el momento adecuado, para que su cuerpo no se desarrolle en sentido contrario a su identidad y que puedan acceder a un tratamiento de hormonación cruzada para desarrollar las características sexuales propias de su sexo sentido, sin tener que esperar a cumplir la mayoría de edad, pudiéndolo hacer en el mismo momento que cualquier otro niño, niña o adolescente de su edad, siempre que así lo quieran y así lo necesiten. Porque cuando a uno de estos niños y niñas se les niega su identidad, se les niega directamente su derecho a ser, que no es otra cosa que el derecho a la vida, un derecho fundamental, nuestra razón de ser. Así que si impedimos que estos niños, niñas y adolescentes sean quienes son, nos convertimos en responsables directos de que su vida sea indigna, carezca de sentido y no tengan una razón para seguir viviendo. Creo firmemente que cualquier persona puede llegar a ser lo que se proponga. Bailarina, atleta, abogada, arquitecta, médico. Decidas ser lo que quieras ser en tu vida. Necesitarás en unos casos dedicación, habilidad, esfuerzo, memoria, capacidad de estudio. En algunos casos, como es el de muchos de vosotros, se necesita todo eso que acabo de decir con un plus. Y ese plus se llama vocación. Vocación no es otra cosa que entrega. Y cuando hablo de entrega, hablo de vuestra disposición a estar al servicio de los demás. Ese servicio a los demás pasa primero por miraros a vosotros mismos, identificar vuestras debilidades, vuestras fortalezas, vuestras competencias, miedos, valores, y desde ahí podréis ver qué de todo eso os acerca o bien os aleja de vuestro cometido como médicos. La práctica de la medicina para mí es un arte, y una de las cosas que lo convierte en un arte es escuchar. Pero para escuchar, primero hay que querer hacerlo, porque cuando no se quiere escuchar, muchas veces se dice lo que no se debe. Se dice lo que no se debe al no saber o no tener conciencia que a veces no lo sabemos todo. Se dice lo que no se debe cuando careces de la empatía necesaria o cuando no usas un lenguaje comprensible, siendo consciente de ello, y cuando el tiempo es insuficiente para la comunicación en la consulta pueda desarrollarse efectivamente, y cuando juzgamos. Juzgamos cuando se hacen juicios y también cuando se hacen juicios clínicos basándonos en nuestras creencias, dañando la integridad física y psicológica, en este caso en particular, de estos niños y de sus familias. Y desde aquí yo desde luego elegiría escuchar, sin ningún género de duda, porque a través de la escucha, de una escucha real, una escucha desde la humildad y la honestidad, sin juicios, sin discriminación, siendo conscientes que no lo sabemos todo, crearéis ese vínculo de confianza que tan necesario es para vuestra práctica médica. Gracias por escucharme hoy, porque de verdad escuchando se aprende, y aprender es necesario para la evolución humana. Pero escuchando también se desaprende, y desaprendiendo damos lugar a realidades que siempre habían estado ahí, pero que nunca antes habíamos tenido el valor de mirar. Y una vez miras, te das cuenta que lo que era un problema se convierte en una oportunidad de tocar, ver, escuchar y sentir el mundo desde otro lugar. Un lugar donde miles de pájaros empiezan hoy por fin a volar en libertad.
ya han dicho, soy Paloma, mamá de Marta, una niña trans de casi 9 años y bueno, también divorciada, ¿vale? Dejar ahí eso, porque luego así vais entendiendo un poquito la historia que os quiero contar. Me escucharéis hablar en masculino y en femenino de mi hija conforme va todo el periodo y demás, ¿vale? Como lo pasamos todo. Bueno, pues mi niña desde pequeña me decía cosas como: mamá, a mí cuándo se me va a caer la colita, mamá, ¿por qué no puedo tener el pelo largo? Mamá, ¿por qué no puedo salir a la calle vestido de niña y sin que nadie me diga nada? Eran frases que yo, por mi desconocimiento, pues no entendía. Aunque siempre sí que es cierto que la dejé ser un poco libre, en casa. Porque claro, una psiquiatra sí que nos lo recomendó, el que fuese libre, pero solamente en casa. De la cual, pues bueno, no estoy muy orgullosa. Más adelante ya hablaré. Bueno, pues le dejaba que jugase con muñecas, que por supuesto yo misma le compraba. Le dejaba ponerse faldas, que a su hermana ya no le venían. Pero siempre en casa, ¿vale? Nunca a la calle, no. Bueno, pues el tiempo pasaba. Ella seguía con esos mismos comportamientos. Y en más de una ocasión le llegué a preguntar a un primo mío, que es gay, pues lo de siempre. Que si mi hijo, porque claro, por aquel entonces era mi hijo, que si sería gay. Claro, mi primo siempre me contestaba lo mismo: Paloma, tu hijo no es gay, tu hijo es otra cosa. Y me sorprendía porque decía: ¿entonces qué es? Es que es extraterrestre. Digo, vamos a ver, ¿qué tenía yo? Bueno, el caso es que, bueno, pues con todo esto, pues fui a la pediatra, le conté el comportamiento que Marta tenía, le dije claramente que yo lo único que quería es ayudarla y que poder entenderla y que alguien pues me dijese pautas y demás para poder evitarle el mayor sufrimiento posible, porque aunque fuese gay, realmente sufriría igual. Entonces, bueno, pues cuando llegamos a Infanto Juvenil, allí sí que no fue tan feliz. Bueno, allí si no se hablaba del tema, pues no existía. Y así estuvimos desde que tenía 6 años. Yo había veces que intentaba retomar esa conversación, pero al final, pues bueno, pues me liaban con unas cosas, con otras, y ya nos íbamos sin haberlo hablado. En ese tiempo, sí que es cierto que, por extraño que parezca, mi padre escuchó una entrevista en la radio a Fundación Daniela. Enseguida me llamó y me dijo: Paloma, ponte en contacto con Fundación Daniela, que los chicos. Y decía: este hombre, ¿qué ha bebido, papá? ¿En serio? ¿Qué me estás diciendo? Digo, anda. Digo, que ya estamos en manos de cierta psicóloga y cierta psiquiatra, sin saber que no eran buenas manos. Y bueno, pues le dije que nada, que lo dejase. Después nos mandaron a neuropediatría, porque Marta también tiene TDAH con hiperactividad. Vamos, que no nos privamos de nada. El caso es que allí, en 10 minutos que vieron a mi hija, me dijeron lo mismo que mi padre, que existía una fundación en Madrid y que sería bueno que me pusiese en contacto con ella, por una posible disforia de género. Para mí todas esas palabras eran nuevas y extrañas. Desde entonces, bueno, pues empecé a buscar información. Y por supuesto me puse en contacto con Fundación Daniela, claro, ya te lo dicen ya varias veces, ya lo haces, claro. Las primeras conversaciones fueron por Skype y jamás vieron a mi hijo, en ningún momento. Solo era lo que yo les contaba. Isidro, que es la persona con la que tuve todas esas conversaciones y todos esos llantos, todas esas cosas que se tienen al principio, me dijo en todo momento que él no me diría lo que mi hijo era, que eso lo tenía que decir él mismo, refiriéndose, claro, en todo momento a él, porque todavía era él. Que tampoco le insinuase nada, que ni le enseñase nada, ni vídeos, ni pudiese hacer referencia a lo que es en sí la transexualidad. No quería que forzásemos ninguna situación, vamos. Tampoco tuve la ocasión, porque bueno, llegó el verano, ¿vale? Y su padre se las llevó de vacaciones. Así es que, bueno, al día siguiente, estuvieron todas las vacaciones con papá. Cuando volvieron, pues al día siguiente de volver, yo estaba tranquilamente fregando los platos en casa, lo típico, y se presentó en la puerta con su hermana y me dijo, tal cual: mamá, estoy cansada de mentir, no soy un niño, soy una niña y quiero ser Marta. Imaginaros mi cara, ¿eh? Un poema. Yo solo pude preguntar que ¿por qué Marta? Claro, era una duda que yo tenía. Entonces su hermana me dijo que siempre que jugaban
Ella se llamaba Marta. Perdonad, es que algunas veces tengo ahí un nudillo que tela. También me dijo que sabía que su padre ya no la querría nunca más, porque al primero que se lo dijo fue a él. Y le dijo que con falda no se la llevaría. Así que por eso, el tiempo que estuvo con su padre se calló. No dijo ya nada más y prefirió volver a casa conmigo y decírmelo. Yo ya no le dije nada más, dejé los cacharros y me fui a mi habitación. Me puse a llorar porque no sabía qué camino que tenía que tomar. El mundo normal que conocía hasta ese momento ya no existía. Tenía mucho miedo del daño que la sociedad le podía hacer. Justo en ese momento me llamó Violeta, la coordinadora de familias de Fundación Daniela. Fue un alivio, fue una suerte el que me llamase justo ahí. Le conté lo que me acababa de pasar y ella me tranquilizó. Me dijo que no estaba sola, que había más familias como yo. Concretamente en Cuenca había otra familia que ya había pasado por todo esto hacía poquito tiempo. Desde ese momento ella ya empezó a ser Marta. Recuerdo que era el último día de feria en Cuenca. Llamé a mis amigas y les conté lo que pasaba. Unas súper amigas, por supuesto. Ellas también la conocían, claro, y sabían que algo pues, no estaba bien en él. Esa misma tarde Marta ya tenía más ropa en su armario que entre su hermana y yo. Impresionante. Llamé a mi familia y a nadie, sinceramente, le sorprendió la noticia, ya que, como os he dicho, era algo que sin querer ver, todos veíamos. En esos días me pusieron en contacto con los que para mí son nuestros ángeles de la guarda, Elena y Chema, la familia de Cuenca. Nos ayudaron en todo, desde el primer momento. Hablar con personas con las cuales no les tienes que dar explicaciones era todo un alivio. Sabían por lo que estaba pasando, sabían todos mis miedos, mi agobio, mi angustia, mi malestar, todo, porque es mucho lo que se tiene, ¿vale? Después de eso, Isidro, pues me dijo, porque bueno, os voy a poner un poco en situación, esto sería, pues, cuando Marta me lo dijo todo, era el 29 de agosto, un día después de su cumpleaños, y ya estaba cerca el principio del cole, claro. Entonces, bueno, pues Isidro me dijo que como el colegio estaba por empezar y Marta ya era ella misma, pues tenía que escribir como un mensaje pues al grupo típico de WhatsApp que tenemos los papás y las mamás para explicarnos todos los deberes y las cosas así. Pues que me tomase el tiempo que necesitase, pero que terminase escribiéndoles y contándoles lo que estaba pasando y lo que había sucedido con Marta. Yo, pues empecé a escribir, borraba, escribía, así, hasta que al final lo conseguí. Conseguí el mensaje que creí idóneo. Fue un mensaje un poco heavy, la verdad, porque yo soy muy burra algunas veces y lo dije pues a saco. La reacción fue una sorpresa, es cierto. Fue maravillosa por parte de todos los padres y madres de la clase de mi hija. Nos apoyaron, nos ayudaron a explicárselo a sus correspondientes hijos, a los cuales a ninguno sorprendió. Porque, a ver, al loro, Marta en junio ya les había dicho a los compañeros y las compañeras que cuando volviesen al cole, ella iba a ser una niña ya. Todo esto sin decirme a mí nada. Vamos, increíble. Esta niña tiene una personalidad demasiado fuerte. Bueno, pues nada, luego tuvimos que ir a ver el colegio, a hablar con el director, secretario, tutor, orientador, bueno, en fin. Me acompañaron Elena y Chema, mis ángeles, y siempre lo serán. Su tutor, sinceramente, cuando se lo dijimos, su reacción fue: ahora entiendo muchas cosas. El orientador fue súper comprensible y de hecho hasta le hizo ilusión el poder trabajar la diversidad en el colegio. El director y el secretario, bueno, creyeron ver un fantasma, la verdad. Nos lo pusieron un poco complicado. Y aquí el padre sí que demostró que su hija le importaba, aunque estuvo 2 meses sin saber nada de ella. Sí, es cierto. Pero bueno, me ayudó a conseguir que en el colegio la llamasen Marta y que por fin pudiese utilizar los baños que le correspondían, los baños de niñas. Aunque es una chorrada, para ellas no, ¿vale? Para ellas es súper importante. Después de eso, tanto el director como el secretario fueron súper respetuosos con Marta y nos han ayudado en todo momento. Cualquier cosa que ha ocurrido, ahí los he tenido, sinceramente, para ayudarme.
Su primer día de cole, como Marta ya, claro, estábamos las dos súper nerviosas, imaginaros. Todo era súper raro, era qué va a pasar y mucho miedo, todo. Bueno, el orientador nos dijo que, bueno, que llegásemos 5 minutos más tarde para que así la clase pues estuviese ya sentada y fuese un poco pues para poder presentarla y demás. Claro, cuando llegamos a la clase, los compañeros y las compañeras estaban como locos diciéndole al profesor: profe, no podemos empezar, falta una niña, falta Marta. Claro, el profesor flipando, claro, porque flipaba, decía, pero vamos a ver, ¿cómo saben estos niños que falta Marta, precisamente? Claro, él no sabía que yo ya había puesto en conocimiento de los padres y había hablado con esos padres y esos niños que tan bien nos han recibido, ¿vale? Bueno, cuando salió fui corriendo a preguntarle que qué tal su día y su sonrisa, bueno, pues me lo dejó bastante claro todo. Sí que es cierto que como salían a la 1, claro, septiembre, junio, salen a la 1, nos fuimos un ratito al parque, fue muy gracioso, porque todos los niños y las niñas la rodeaban y siempre le preguntaban, ¿pero tú eres un niño o una niña? Ella con resignación le decía, que soy una niña trans. Así, con fuerza, fue increíble. Después de la novedad de los primeros días, Marta ya era una niña como cualquier otra del colegio. Ya no había diferencia, ya nadie la señalaba ni nadie la miraba. Era normal, o lo que venimos entendiendo como normal, ¿vale? A los pocos días su padre también me dijo que le pusiésemos pendientes. Esto lo he escrito porque ella ha querido, le ha hecho ilusión que lo supieseis. Para ella fue algo maravilloso, aunque también muy doloroso. Lloró, pero lloró con una sonrisa en la cara. De hecho, cuando le hicieron el primer pendiente, la empezó toda la llantina ya fuerte. Le decía, ¿quieres ir a verte cómo te quedan? Y decía ella, no, hazme el otro que me vea bien. Sí. Bueno, pues estaba espléndida, brillaba, esa niña brillaba. Quería que todo el mundo viese sus pendientes nuevos. Fue maravilloso verla tan feliz y emocionante también. Y bueno, pues ahora viene la parte cuando fuimos a esa psiquiatra. Algo que ya no fue tan feliz. Yo les expliqué lo que había pasado, les dije que había sido Marta, que había sido ella misma la que me había dicho cómo se sentía y lo que ella era realmente. Y bueno, a mí no me escucharon, en un primer momento no quisieron escucharme, de hecho la llamaban por su nombre registral, al cual Marta ya ni contestaba siquiera, era como, ¿qué está diciendo esta señora? Bueno, después de mucho insistir, porque yo veía claramente que allí no íbamos a ir a ninguna parte, exigí que me mandasen a un sitio donde, bueno, pues que nos derivasen a un sitio donde sí que supiesen hablar del tema y poder ayudarnos, ¿vale? Todo siempre lo conseguí gracias a Elena y a Chema, siempre ahí conmigo. La psiquiatra, bueno, nos hizo un informe para la derivación, nos lo hizo en octubre, ¿vale? Ese informe. Sí que es cierto que conseguimos llegar al Hospital de la Paz en Madrid, pero el informe, bueno, ¿qué os voy a decir? Primero se lo pedía, ella en todo momento no me lo daba, hasta que al final, bueno, pues por escrito ya se lo pedimos. Ya nos pusimos en enero fue nuestra primera cita en Madrid, con la doctora Arantxa Ortiz, maravillosa. Bueno, pues cuando volvimos de esa cita, teníamos otra vez cita con ella, con esa psiquiatra de Cuenca, y ahí ya tenía yo el informe en la misma mano, ese mismo día, ¿vale? Y antes de entrar, bueno, pues yo me puse a leerlo. Y bueno, pues cuando empecé a leer y en el informe todo lo que ponía, nada era bueno, ni para Marta ni para mí, pues se me encendió un poquito la sangre. Aunque no sé por qué, saqué calma y dije, bueno, voy a pasar a hablar con ella. Vamos a tener una conversación, sin faltar jamás al respeto, por supuesto. Bueno, pues
Pasé, bueno, en todo esto sí que quería comentar que en el informe que ella mandó ponía que mi hijo no manoteaba, que mi hijo no se sentaba de forma femenina, por lo cual no podía ser niña. Que a pesar de que mi hijo no tenía disforia de género, por voluntad propia, la madre la había vestido de niña y la había llevado al colegio y había exigido al colegio que la llamasen Marta, ¿vale? Eso es algo de lo más bonito que os puedo decir que ponía en el informe, ¿vale? Ya el resto os podéis imaginar. Bueno, pues cuando pasé a hablar con ella, por supuesto, me preguntó que qué tal en Madrid. Le dije, muy bien, muy bien. Nos han tratado con mucho cariño, con mucho respeto, cosa que en 2 años y medio que llevamos aquí no he visto. Le dije que bueno, que ni ella en 10 minutos, ni su padre en un fin de semana al mes, que se lo lleva al mes, más o menos, ni en el colegio el ratito que estaban con ella, conocían a mi hija como la conocía yo. Y yo no quería nada malo para ella, ni por supuesto para su hermana. Yo lo único que luchaba y lo único que quería es que mis hijas, fuesen felices y fuesen niñas y tuviesen una infancia a la que poder recordar y con la que poder no tener pesadillas, vamos. O sea, que se dan muchos casos de ese tipo de pesadillas. Bueno, también, es que algunas veces me pierdo un poco, que por desgracia su voz era demasiado pequeña para escucharse, pero que yo estaría para ser su voz bien fuerte. Le dije que no quería que volviese a ver a mi hija y que pediríamos un cambio de profesional, por supuesto. Exacto. A lo que ella, claro, me respondió que, bueno, que por su parte nos daba el alta ya que nos estaban viendo en Madrid. Dije, perfecto, perfecto, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues empezamos ya nada más que a ver a la doctora Arantxa Ortiz, maravillosa profesional, y sí que es cierto que en su última consulta nos dijo que, Paloma, no dudes nunca de que tienes una hija y que hasta el próximo año no os voy a volver a ver, porque Marta es una niña feliz y sana y no necesita estar viendo tanto médico, tal cual. Así es que bueno, de hecho, desde que es ella misma, dice que tiene más amigos y más amigas que antes, ha mejorado las notas, ha mejorado su comportamiento y tiene personalidad propia y una fuerza impresionante para enfrentarse a lo que haga falta. Me siento muy orgullosa de ella y de ser su madre y de todo lo que va a conseguir en su vida. Y por supuesto también siempre con ayuda de mi familia, de mis padres, mi hermano y de su hermana Yanira, que ha sido y es un pilar fundamental para Marta y para mí, porque nos da muchísima fuerza. Hace poco el mismo director del colegio, el que pensaba que había visto un fantasma, me felicitaba por todo lo que había conseguido para mi hija y me reconocía que no había sido tan malo como se pensaba en septiembre que podría ser. Todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas que todavía conseguir, ¿vale? Pero sé que paso a paso y con ayuda de muchísima gente lo vamos a ir consiguiendo. Espero que entendáis como profesionales por los que tenemos que pasar, ¿vale? Porque es necesario, que es muy duro ya de por sí y que por favor necesitamos vuestra ayuda para que todo sea más fácil y podamos llevarlo mejor. Muchas gracias por invitarme y por escucharme. Si alguien quiere dirigirse a Paloma con alguna pregunta. Yo no he podido dar mi versión, puesto que yo vivo aquí y soy madre también de un menor, pero creo que lo has expuesto de una manera preciosa, muy comprensible, y como bien has dicho, somos todos una familia, porque gracias a Fundación estamos todos conectados y somos todos una gran familia, y que quiero que todos los profesionales sepan que siempre pueden contar con la experiencia de los padres, que estamos dispuestos a ayudarles en todo, porque nosotros somos los que empezamos a dar los pasitos de ciego y os llamamos a vosotros
para que nos ayudéis. Entonces, pero que nosotros seguimos estando aquí para que entre todos nos coordinemos, y que muchísimas gracias porque este tipo de cosas sean posibles. Gracias. A mí me has emocionado porque yo soy la abuela de una niña trans y cuando has empezado tu discurso es muy parecido, un montón de cosas de las que has dicho, pero idénticas desde el principio, de las que hemos vivido con mi nieta. Mi hija hoy no está aquí, estará luego más tarde por trabajo. Todos los casos más o menos se parecen un poco, llevan como un mismo patrón, claro, en estos niños y niñas claro, trans. pero de eso ya hablaremos después. Ahora lo que quería hacer es ver, a mi derecha tengo a una madre que está empezando y está llorando y temblando todo el rato. Ella están en el mismo colegio y le estoy diciendo tranquila porque ya está, porque cuando Sara no había un protocolo, pero ahora sí que lo hay, entonces estate tranquila. Y lo que quería transmitir, aparte de darte las gracias y que nos has emocionado, es eso a los profesionales, que necesitamos la ayuda porque los niños son niños y porque si están ciegos se les ayuda, si están cojos se les ayuda. Y ellos han nacido, no se han hecho, no los han hecho las madres, están así. Y ellos necesitan ayudas, pero también la familia, porque es un desgaste durante tanto tiempo, y sobre todo cuando aquí no había un protocolo, pero aun cuando lo haya, porque siempre te encuentras con alguien que bueno, sobre todo por falta de información y de formación, y que es un camino muy duro de caminar, pero que necesitamos ayuda y darte las gracias y eso, que de verdad que nos has emocionado. A ella un poquito más que a mí, porque yo llevo más tiempo y ella está más reciente, pero ella, ¿vale? Muchas gracias.